Bien, muy buenas noches tengan todos ustedes, mis hermanos y amigos que nos están recibiendo a través de las plataformas como es TikTok y también, por supuesto, en la plataforma de Facebook, ¿no? También vamos a saludar de una manera en diferido a aquellos que nos van a recibir, como por ejemplo en las plataformas de YouTube, también en los grupos de WhatsApp y quizás también en otras plataformas que estamos comenzando a incursionar como para encontrar otro lugar para poder predicar el Evangelio, ¿no? Hoy vamos a continuar nosotros un poquito más con esto que estábamos analizando, que es justamente Teología Sistemática 1, ¿no? Y lo que vamos a hacer hoy va a ser un repaso, no sé si vamos a hacer de todo, porque ¿saben cuántos videos hemos estado grabando, hermanos queridos? Estaba chequeando ahí en YouTube cuántos videos habíamos grabado. Son 10 videos. 10 videos y cada video tiene prácticamente casi una hora de enseñanza. Imagínense ustedes todo lo que ya hemos avanzado para hacer un repaso de eso. Yo creo que haría falta mínimo 3, 4 clases para hacer repaso nada más. Por lo tanto, esto no va a ser un repaso exhaustivo, sino va a ser más bien un repaso así como vuelo de pájaro, ¿no? Como vuelo de pájaro. Leer un poquito acá, un poquito allá, como para refrescar la memoria de nosotros, ¿no? Lo que es la teología sistemática, ¿no? Yo doy gracias a Dios de que ya he recuperado también lo que era la computadora, que acá había quedado todos los estudios, habían quedado justamente aquí en la Computation. Y bueno, ese era uno de los inconvenientes que teníamos, ¿no? Justamente porque no tenía cómo sacar la enseñanza, ¿no? Bueno, un poquito para repasar de lo que era justamente la teología sistemática, ¿no? Recordemos un poquito que estamos basando nuestro estudio en un libro justamente cuyo autor, espero pronunciarlo bien, es Lewis Sperry Chafer, ¿no? Wow, Chafer, no sé cómo será el nombre, yo inglés mucho no sé, no se rían. Pero bueno, ahí vamos queriendo aprender un poquito de inglés. Él tiene este libro, Teología Sistemática 1 y 2. Y creo yo que hasta ahora, por lo menos todo lo que hemos estado analizando y hemos estado viendo ha sido de mucho interés, ¿no? A lo mejor no nos queda todo grabado en la cabeza. Para eso están los videos, para que vuelvan a chequear, vuelvan a revisar. Entren a YouTube. Ahí tengo yo una playlist. El título es Teología Sistemática 1 y ahí van a encontrar los 10 videos. Están ya separados, apartados. Eso, gracias a Dios, se puede hacer así. Pero bueno, hay que tomarse el tiempo nada más si uno quiere analizar todo eso, ¿no? ¿Qué decíamos nosotros o qué enseña la teología sistemática? Decía hace un momento que esta es una forma diferente de estudiar la Biblia. ¿Por qué digo diferente? Porque muchas veces nosotros, cuando hablo de nosotros me refiero a los cristianos que nos congregamos en iglesia, tenemos como quien diría una alimentación un tanto básica quizás en cuanto a las cosas espirituales, escriturales quiero decir, ¿no? Y entonces esto de estudiar teología sistemática de esta forma es como que a nosotros nos eleva mucho más el conocimiento. Lógicamente que este conocimiento a nosotros no es que nos va a llevar, como quien diría, a sentirnos superior a otro. Eso es algo que tenemos que totalmente evitar, ¿no? Rechazamos por completo lo que es el conocimiento para sentirnos importante y aplastar a aquella hermanito o hermanita que no tiene este conocimiento, ¿no? Hoy ustedes han visto todo esto, se ve reflejado lamentablemente acá en las redes sociales, personas que tienen, ¿no?, algún tipo de conocimiento, algún grado de conocimiento que aplastan a otros. No, no, no. Ese no es el espíritu que tiene que tener un hijo de Dios, y mucho menos cuando comienza a adquirir cierto conocimiento e incluso cierto reconocimiento dentro de una congregación o un hermano que está comenzando a trabajar en la obra del Señor, ¿no? Bien, ¿qué enseña la teología sistemática? Primer punto. La teología sistemática es el estudio de las doctrinas acerca de la Biblia. No tengamos miedo a la palabra teología.
Muchos, al no comprender justamente qué es la teología, entonces dicen simplemente no, que esto es una enseñanza netamente de hombre y no de la Biblia. Y comienzan, por supuesto, a rechazar, ¿no?, todas estas enseñanzas. ¿Qué más dice esto? Bueno, su revelación, ¿sí? Vamos a ver su revelación, la inspiración, la iluminación e infalibilidad, que eso es algo que están atacando muchísimo en estos tiempos a las Sagradas Escrituras, ¿no? Dicen que como, bueno, es una Biblia inspirada, o perdón, escrita por hombre, entonces consideran que no es infalible, ¿no? Por ejemplo, yo escuché mucho ese argumento a los católicos, a los amigos católicos. Ellos usan mucho el argumento de decir que la Biblia, y qué raro, ¿no?, que la Biblia no es, como quien diría, la autoridad final. Que también hay, por ejemplo, lo que le llaman ellos la tradición, o lo que es también la comunicación, o la enseñanza oral, ¿no?, que va de boca a boca. Y ellos le dan mucho más importancia a eso que las Sagradas Escrituras. Claro que es lógico, ¿no? Uno cuando quiere hacer una teología correcta en todos los aspectos, ya seas pentecostal, ya seas, no sé, mal llamado testigo de Jehová, todo tiene cierta teología, ¿no? Por supuesto que alguno la tiene totalmente errada. Pero vos querés hacer teología, se me fueron mis dos únicas ovejitas, ¿qué pasó? Se asustaron y se fueron, por favor. Si vos querés hacer una teología correcta, tenés que tener, en este caso, un libro, una fuente fidedigna para poder sustentar toda tu teología en eso, ¿no? Y en nuestro caso, y en el caso de muchos, debería de ser justamente la Sagrada Escritura. Pero, ¿qué está pasando con algunos amigos como los católicos que no está siendo la autoridad final, la iluminación, la revelación, la inspiración, no es infalible? Claro, lógicamente cuando vos te ajustás a hacer lo que correctamente es la teología sistemática, y no te permite desviarte, ni mucho menos, por supuesto, darle autoridad a la tradición o al boca y boca, no te permite la teología sistemática hacer eso. Por lo tanto, rechazan la palabra de Dios y lógicamente rechazan también este tipo de estudio, ¿no? ¿Qué más es lo que se enseña la teología sistemática? Bueno, enseña lo que es las doctrinas de Dios. Las doctrinas de Dios, no un postulado teológico, no una escuela de pensamiento, no una denominación, no. Las doctrinas de Dios, de Cristo, de Dios y también de Cristo, claro que sí, pues son cosas diferentes, ¿no? Ahora, alguien me dice, bueno, pero ¿dónde está eso escrito? En la Biblia. Ahí está todo. Si no, ¿para qué te llamas cristiano? Si no crees que la palabra de Dios es infalible y están ahí las doctrinas de Cristo, la doctrina de Dios. ¿Qué más se estudia? La Trinidad. La Trinidad es una doctrina fundamental justamente del cristiano que cree justamente en la palabra escrita del Señor. Los atributos y los nombres de Dios también estudia su persona, deidad, humanidad y carácter. La doctrina del Espíritu Santo, su deidad, persona, obra, en la elección, la regeneración, la santificación, más el fruto de los dones, el bautismo, la plenitud del Espíritu Santo, las doctrinas acerca del hombre, su creación original y su caída en pecado. Todo esto enseña la teología sistemática y más, ¿no? Y más. Esto es lo que nosotros vamos a ver acá un poquito nada más. Ahora, también vamos a ver, o hemos visto nosotros ya aquella vez, por ejemplo, lo que era uno de los puntos fundamentales, ¿no?, que es justamente para la persona que estudia teología sistemática. Y hablábamos nosotros de lo que son las evidencias, de las evidencias internas y evidencias externas. Son dos puntos fundamentales que a nosotros nos van a demostrar justamente que la Biblia es veraz. La Biblia misma puede demostrarse a sí misma que no es un fraude, que no es un invento de alguna denominación,
que no es simplemente que el hombre ha creado o ha inventado toda esta historia. No, no, no. Por ejemplo, ¿qué decíamos nosotros de lo que era la evidencia interna, ¿no? Ahí déjenme que voy a dar vuelta a un poquito acá la cámara para que quede grabado todo esto. Y después los hermanitos puedan estar chequeando cuando suba el video, ¿no? Ok, perfecto. Bien, ¿qué era esto de la evidencia interna, ¿no? Presta atención porque es muy interesante, hermano querido. Según la teología sistemática, que es lo que estamos estudiando, ¿sí? Especialmente dentro del estudio de la bibliología, o sea, la doctrina de la Biblia, las evidencias internas son las pruebas y testimonios que se encuentran del propio texto bíblico que respaldan su origen divino, su veracidad histórica y su unidad espiritual. Eso es, en simple palabra, lo que es la evidencia interna. O sea, que es lo que la Biblia misma dice de sí mismo que es. Y lógicamente que eso, nosotros que amamos la palabra de Dios, le creemos. Decimos, ok, yo sí creo todo eso. Yo creo todo eso. Pero hay personas que no van a creer en estas cosas. Y ellos necesitan otro tipo de evidencia también como para poder entender que la palabra escrita del Señor realmente es la palabra escrita del Señor. Hay muchos textos bíblicos donde hablan justamente de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. La Biblia misma habla de Dios en su palabra, habla de que las escrituras fueron inspiradas por Dios. Todo eso son evidencias internas que habla justamente la misma Biblia de que es infalible, inerrante. Ahí está toda la revelación, la iluminación, las doctrinas de Cristo, la doctrina de Dios, del Espíritu Santo, etcétera, 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 ¿sí? ¿Qué más podemos decir? En lugar de, cuando, por ejemplo, en vez de ir a lo que es la evidencia externa, en lugar de recurrir al descubrimiento arqueológico o documentos históricos ajenos a la escritura, eso sería la evidencia externas, que vamos a ver enseguida qué son esos, ¿sí? La evidencia interna se centran en lo que la Biblia dice de sí misma y en cómo está construida, cómo es que realmente la Biblia ha logrado estar se ha construido. Hola, mi hermana Carolina, ¿cómo estás? Bendiciones, gracias por estar pasando por acá. No sé qué pasó con nosotros, hermano, que de repente se cayeron juntos, capaz que cortaron la luz en Venezuela. ¿Cómo está mi hermana querida? Bien, gracias a Dios. Bueno, Dios bueno. bendiga. Dale. Sí, yo igual estoy haciendo un repaso, así que si quieres mutear tu micrófono y voy a continuar un poquito, ¿sí? Entonces, hermano querido, las evidencias internas, lo que estamos diciendo, es justamente todas aquellas evidencias o pruebas de lo que habla la misma palabra escrita de Dios de ella misma, ¿no? Los propios textos bíblicos respaldan justamente el origen divino y la veracidad histórica y la unidad espiritual que tiene todo el libro que amamos nosotros, ¿sí? Hay evidencias internas y estas evidencias internas se centran justamente en lo que la Biblia de sí misma dice, ¿no? Y en cómo está construida, porque la Biblia ha sido construida, ¿no? Recordemos un poquito que la Biblia fue construida en un lapso aproximadamente de 1600 años por 40 o un poco más de autores o escritores de diferentes países, son de diferente contexto cultural también, de contexto social, en 3 continentes diferentes. Eran reyes, pescadores, eruditos, médicos, campesinos. Todos ellos son los que han construido lo que es la Sagrada Escritura. Y todo eso son evidencias internas, porque la Biblia te cuenta justamente de todas esas cosas, ¿no? Bueno, mira, hermano querido, a pesar de que, y esto es algo
algo que hay que ver y que maravilla mucho, por supuesto, a todos aquellos que estudiamos la Biblia, ¿no? Esto debería de ser ya una evidencia suficiente para entender que la Biblia es la palabra autoritativa de Dios. Hermano querido, a pesar de esta enorme diversidad de personas, de diferente continente, 40 escritores, a pesar del contexto social diferente, a pesar de las épocas diferentes en que estos profetas y escritores escribieron la Biblia, a pesar de todo eso, hermano querido, el texto presenta una armonía doctrinal perfecta. Y eso nos habla a nosotros de que hay un único hilo conductor. Dígame, hermano querido, ¿cuántos libros en la actualidad existen donde haya más de 40 escritores de diferentes países, diferentes épocas, diferentes años, siglos de diferencias, de 3 continentes diferentes, en una época donde para ir de un lugar a otro, si no tenías un burrico o un caballo, tenías que ir a pie? ¿Entienden? Eso fue algo maravilloso. Ya con eso es suficiente como evidencia para decir sí, la Biblia es el libro inspirado por Dios. Pero hoy en estos tiempos, hermanos queridos, se han levantado muchas personas que no creen que la palabra de Dios es la palabra de Dios. A pesar de todo eso, hermanos queridos, hay un solo hilo conductor. También hay un solo plan de redención de parte de Dios y que es a través de Jesucristo. Hermano querido, la teología argumenta que este nivel de coherencia es imposible sin una mente divina, unificadora detrás de todo esto. ¿Y esa mente quién es? Dios. Dios, hermano querido. Yo no sé cuánto de los que van a ver este video después pueden decir o darse cuenta la magnitud de lo que Dios ha hecho y ha dado a la humanidad. Y usted lo tiene en un libro de 66, en un libro con 66 libros que están dentro del mismo libro, por eso es Biblia. Y hoy es despreciado, hermanos queridos, hoy es despreciada la palabra de Dios. Incluso es despreciado por los mismos que se dicen cristianos, hermano. No la están leyendo. Y si la están leyendo, leen un versículo de por acá, de por allá. La desprecian. Quizás no lo están haciendo de una manera frontal, activa, ¿no? Pero la están despreciando pasivamente, hermanos queridos. Pónganse la mano en el pecho, ¿no? Pónganse la mano en el corazón. Sean sinceros ante Dios. ¿Y cuánto hoy han leído la Biblia? Un capítulo. ¿Cuántos? El cristiano que tiene más de 10, 20 años, 30 años, no puede leer un capítulo, hermanos queridos. ¿Entienden? Pero sin embargo, queremos nosotros estar con Dios. Queremos estar con Dios. Queremos conocerte, Señor, ¿no? Cantamos todo eso. Y Dios te dice, ahí tenés mi Biblia. Mira, ahí está la Biblia volando. Ahí tenés mi Biblia. Eso te dice, ¿sí? Bueno, sigamos avanzando un poquito más. Acá voy a cerrar esta parte del documento. Déjeme un poquitito que cierre acá. Así queda bien bonito y prolijito para lo que después van a ver videos, ¿sí? Bueno, esas son las evidencias internas. Interna. Ahí está, perdón. Y ahora vamos a ver otro que es las evidencias externas. Pues yo no sé por qué acá siempre me cuesta abrir esta partecita. Un segundito, por favor. Ahí está. Las evidencias externas. Lógicamente que a la otra evidencia, al ser interna, habla de lo que nosotros podemos sacar de lo que la Biblia dice de sí misma, de los mismos textos bíblicos, ¿no? ¿Y qué es la evidencia externas? Bien, podemos decir lo siguiente: si la evidencia interna son lo que la Biblia dice de sí misma, las evidencias externas son los hechos, documentos y descubrimientos fuera del texto bíblico
que confirman que lo que la Biblia registra es históricamente real, confiable y exacta. ¿Y esto para qué nos sirve a nosotros? Bueno, usted tiene que aprender cuáles son estas evidencias externas porque usted hace evangelismo. Y como estamos estudiando, también hace apologética. Y va a venir personas que no van a creer que la Biblia sea la palabra inspirada de Dios. Y usted con estas evidencias externas le puede demostrar que sí, la Biblia es la palabra escrita de Dios por todas las evidencias que ya también hemos estudiado, ¿no? A ver qué dice acá. En la teología sistemática, o sea, dentro de lo que es la bibliología, estas pruebas sirven para demostrar que la fe cristiana no se basa en mitos inventados, sino en acontecimientos que ocurrieron en el tiempo y el espacio real. Esto va a tirar por tierra a todos aquellos que dicen, no, que la Biblia es un cuento chino, que la Biblia es para gente antigua, que la Biblia es un libro antiguo, que está pasado de tiempo, como ahora quieren hacer, por ejemplo, el Papa, creo que el Papa que está actual, él quiere reformar la Biblia. Lo quiere reformar la Biblia. Dice que ya la Biblia está antigua. Que la Biblia ya no es la palabra escrita de Dios, ya no es la inspiración divina. ¿Por qué? Porque ellos usan algo que también estudiamos acá nosotros, ¿se acuerdan? No, hermano, es el mismo Satanás hablando ahí. La palabra escrita del Señor desde que se formó hasta estos tiempos, hermano querido, es la inspiración divina, inerrante, infalible de Dios. Y alguno va a saltar, bueno, pero tiene texto escrito por hombre, lo que vos quieras. Y acá nosotros demostramos con todo este estudio que a pesar de los errores y la influencia humana que hay en la Escritura, incluso hay influencia satánica dentro de la Escritura. Acuérdense, hay palabras de Satanás. Hay palabras de Satanás en la Biblia. A pesar de todo eso, la Biblia sigue siendo la palabra inspirada por Dios. Ay, que sos fanático religioso. Amén. Si quieres llamarme fanático, llámame fanático. Pero hay evidencias. Hay evidencias que demuestran que la Biblia es la palabra escrita de Dios. ¿Cuáles son esas evidencias? Bueno, las que estamos viendo acá, las internas, las externas. ¿Sí? Bien, ¿qué dice esto un poquito más? A ver. Los descubrimientos arqueológicos han confirmado de manera constante la existencia de lugares, pueblos, reyes y eventos descritos en la Biblia que los historiadores escépticos alguna vez dudaron que existieran. La evidencia es abrumadora cuando vemos nosotros cómo la arqueología descubre constantemente que la Biblia tenía razón. La Biblia es veraz, no era un mito, sino que las cosas que sucedieron. Aplauso para el Señor, dijo el pentecostal. ¿Qué más? También tenemos nosotros la evidencia manuscrita y la transmisión de texto. Eso es tremendo. La Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, es un libro de la antigüedad, presta atención, con mayor respaldo documental del mundo. Existen miles de manuscritos antiguos, presta atención, cerca de 5.800 en griego koiné antiguo, y miles de otras lenguas. Ahora, 5.800, otros decían 5.700, no importa la cantidad de manuscritos del Nuevo Testamento escritos en el griego. Eso es suficiente evidencia. Mira cómo Dios ha dejado evidenciado que su palabra es veraz. Y si no te gusta eso, hay historiadores como Josefo, hay una cosa y Plinio también. Hay muchos historiadores de la época de Jesucristo, de los apóstoles, que no eran cristianos, no eran incluso algunos de ellos ni judíos, que ellos han dejado escrito en su libro de historia
la vida de los primeros cristianos, la vida de Jesucristo, y son evidencias externas que demuestran la existencia de Cristo, que no fue un mito o un cuento chino, no, existió. Todo eso ayuda justamente a que nosotros podamos tener esa evidencia y demostrar a los escépticos, a aquellos que rechazan la Biblia, con evidencias de que esto es real. ¿Qué más? Bueno, acá dice el hallazgo de los rollos del Mar Muerto en 1947. Demostró que el texto antiguo del Antiguo Testamento se transmitió de manera idéntica y sin alteraciones durante más de 1000 años de copia a mano. No tenían la tecnología de ahora. A mano, escrito en papiro, escrito en pieles. Y así fue transmitido el Evangelio y no hubo alteración alguna. Y esa prueba, esa evidencia la tenemos nosotros acá, justamente con este descubrimiento del Mar Muerto en el año 1947. Se han abierto los rollos de Isaías, eso me quedé impactado. Había un hermano acá de México que hablaba justamente, ¿sabe cuánto tiene, cuando se comparó la Biblia, el original no porque no están, pero los manuscritos más antiguos se han comparado? 15 errores en toda la Biblia. 15 errores que no estaban de acuerdo como estaban los manuscritos más antiguos. Nada. Y esos 15 errores, por supuesto, no alteran las doctrinas fundamentales de la Biblia. No la alteran para nada. Entonces, hermano querido, nosotros estamos viendo realmente con estas evidencias de que no puede nadie contra esto decir que la Biblia es simplemente un libro inventado, ¿no? Historiadores, como decía, como Flavio Josefo, es un judío romano, menciona a Jesús, a Santiago y a Juan Bautista. Esas son evidencias externas, porque alguno te puede decir, ay, bueno, pero todos esos escritores que vos tenés eran cristianos y ellos van a inventar esta cosa. Flavio Josefo no era cristiano, era un judío romano. Y él escribió sobre estas personas, Jesús, Santiago y Juan el Bautista. ¿Por qué escribió? Porque él vivió en esa época. Tácito, Plinio, ahí está, ¿ven? Tácito, Plinio, el joven y Suetonio, historiadores romanos, no eran cristianos. Ellos documentaron la existencia de Jesús, su ejecución bajo Poncio Pilato y la rápida expansión del cristianismo primitivo a pesar de las persecuciones. ¿Y saben qué, hermano querido? Hay algo que es tremendo, porque Dios es bueno. Usted entre con su celular a Google y ponga ahí a ver época de Jesucristo, qué sé yo, Tácito o Plinio o Josefo, y le sale toda la historia, hermano querido. No hay cómo negar la existencia de eso y la veracidad de la palabra de Dios, ¿no? Bueno, hay otras también, como por ejemplo el impacto histórico, la transformación en la cultura, porque el cristianismo ha influenciado muchísimo en la transformación cultural, el impacto histórico, tanto así que incluso el cristianismo ha influenciado en el cambio del calendario. Por ejemplo, tenemos antes de Cristo y después de Cristo. Ha dividido la historia humana en dos etapas, antes de Cristo y después de Cristo. Así que imagínate si no influenció todo esto, ¿no? Bueno, eso tenemos ahí entonces claramente estas dos evidencias internas y externas, para que usted vaya más o menos teniendo un conocimiento de lo que estamos hablando acá un poquito, ¿no? Déjame que corra este cuadrito para acá. Y veíamos nosotros también, por ejemplo, cosas o otras evidencias externas, como era la continuidad de la Biblia. Esto es tremendo, hermano. La continuidad de la Biblia. ¿Qué libro ha podido continuar a pesar de que lo han perseguido? Han intentado destruirla, quemarla, adulterarla. ¿Qué no han querido hacer con la Biblia? Y sin embargo la Biblia continúa y continúa hasta el día de hoy. Y peor aún para ellos para aquellos que odian la Biblia, peor para ellos que todavía sigue cumpliendo el objetivo
que Dios, por el cual Dios lo ha diseñado, lo ha construido. Y el objetivo es que conozcamos al Dios verdadero y a través de eso a su Hijo amado, para que seamos, ¿qué? Salvos. Salvos. ¿Saben qué, hermano querido? Yo le voy a hacer una confesión acá, ya que somos lo que somos, ¿no? Personalmente, y yo creo que muchos de ustedes también. A veces duele, hermano. A veces duele ver a la cristiandad actual. Y a veces da hasta cierta bronca o rabia, ¿no? Vamos a hablar de una bronca o rabia santa, en este caso una ira santa, contra estos hermanos, porque yo considero que son hermanos, que desprecian la Biblia. Desprecian. No quieren leerla, la están torciendo, les buscan el pelo al huevo. No, lo que pasa es que en realidad lo que dice ahí no es así como lo dijo y comienzan a cambiarle. Algunos de ellos no son hijos de Dios, son falsos maestros. Durante tanto año la Biblia ha sobrevivido porque fue la voluntad y la providencia de Dios. Y ha llegado a estos tiempos. Y hoy tenemos Biblia de todos los tamaños, de todos los colores, en el celular, con letra grande, gigante, en castellano, inglés, en todos los idiomas posibles, en dialectos diferentes. Y aún así, hermano querido, es una vergüenza que los hijos de Dios no quieran estudiar Biblia. No, estoy ocupado, tengo que hacer esto, no, tengo este problema, no, que el trabajo, no, que no. Pero en definitiva lo que están haciendo es rechazando la palabra escrita del Señor. Y eso es triste, es lamentable, hermanos queridos. Es triste. La continuidad de la Biblia. Uno de los más sorprendentes y extraordinarios hechos respecto a la Escritura es que, aunque fueron escritas por más de 40 autores que vivieron a lo largo de un período de más de 1600 años, la Biblia, no obstante, un libro y no una simple colección de 66 libros, sus autores proceden de los más diversos lugares, situaciones de la vida. Hay reyes, campesinos, filósofos, hombres de Estado, pescadores, médicos, eruditos, poetas y agricultores. ¿Sí? Vivieron en diferentes culturas, en diferentes experiencias existenciales y con frecuencia fueron completamente distintos en carácter. A pesar de todo eso, la Biblia tiene una continuidad que puede ser observada desde Génesis hasta Apocalipsis. Un solo hilo conductor. Tremendo, ¿no? Ahora, también cómo podemos saber nosotros de esta evidencia. Hay secuencias históricas. No es algo contado al azar, no, es secuencia histórica. ¿Qué más tenemos nosotros? Por ejemplo, habíamos visto un poquito, estoy tocando rápidamente, recuerden, hermanito, que esto ya lo hemos analizado y que esto es simplemente un repaso, ¿no? Una de las formas también, y que lamentablemente en estos tiempos están rechazando, es la interpretación en el ámbito, por ejemplo, de ver a la Biblia dentro de la regla hermenéutica en 3 pueblos diferentes dentro de la Sagrada Escritura. ¿Se acuerdan? Veíamos nosotros a los judíos, primer pueblo, a los paganos, un segundo pueblo, y a la iglesia, un tercer pueblo, ¿no? Dentro de las Sagradas Escrituras. Eso, por ejemplo, nos ayuda a nosotros a no cometer errores garrafales en cuanto a todo esto. Porque cuando nosotros mezclamos el mensaje para Israel y lo aplicamos a la iglesia, comenzamos a hacer desastre. ¿Entienden lo que les digo? Justamente esta regla de interpretación de los 3 grupos, habíamos visto nosotros un poquito también ahí, lo voy a repasar para que quede algo grabado. Si, por ejemplo, decíamos nosotros que en el ámbito de la teología sistemática y la hermenéutica bíblica, la ciencia de la interpretación, la regla de los 3 grupos es un principio, presta atención,
interpretativo fundamental. Su objetivo principal es identificar con precisión a quién va dirigido un pasaje o el mensaje o los libros que están escritos en la Biblia. ¿Y para qué se hace eso? Para no cometer errores, horrores doctrinales, ni aplicar promesas, ni juicios o mandamientos o profecías al grupo equivocado. ¿Por qué cree usted que hay personas que dicen, por ejemplo, no, es que nosotros somos el Israel espiritual? Aplican justamente, ¿qué cosa? Lo que es de Israel para la iglesia. Para la iglesia. ¿Entienden, hermanos queridos? Bueno, avancemos un poquito más entonces. Voy a abrir el micrófono para que hablen un poquitito, nada más, hasta ahora que han entendido, mis hermanos queridos. Hay mucho, mucho para decir con todo esto, como les digo. Lo hemos estudiado en 10 videos, son 10 clases de 1 hora prácticamente cada uno de ellos. Es imposible que ahora en 1 hora de clase que tengamos acá podamos nosotros enseñar todo esto. Les invito a que entren a la página de YouTube. Ahí tengo una playlist. Búsquenme como Raíces Cristianas s.p.g. Ahí justamente tengo todos los estudios que están listos para ver. Bueno, mi hermana Carolina, gracias por haber participado, gracias por estar pasando por acá. Que el Señor te bendiga. ¿Quieres decir algo antes de pedirte? Abrir tu micrófono, mi hermana querida, no hay ningún problema. Siempre muy agradecida por los estudios que usted comparte con nosotros, por el conocimiento, y dando siempre gracias a Dios porque pues le da mucha sabiduría para enseñarnos bíblicamente la verdad que nos lleva a la vida eterna y a salir de muchos engaños que hay en el mundo. Y en cuanto a la religiosidad, Amén, amén. y pues hasta la próxima. Gracias, gracias. Nos vemos, hermanita. Gracias por estar pasando por acá. Hermana Yudimar, ¿querés buscarte por favor Colosenses 1:26? Ahí tenemos nosotros una prueba justamente que habla de todo esto, ¿no? Un poquito. Cuando lo tenga, me avisa nomás mi hermana querida. Perdón, ¿sabes qué vas a buscar mejor? A ver. Yo quería buscar un texto bíblico que lo tengo por acá. Déjame que lo encuentre un segundito. Acá está. Gálatas 3:28. Ese búscame, por favor, dale y lo vas a leer. Gálatas 3:28. Mi hermana querida. Amén. Amén, amén. Dale, mi hermanita. Gálatas 3:28. 28. Ya no hay judío ni griego, Uh-huh. no hay esclavo ni libre, Uh-huh. no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno En Cristo Jesús. Amén, amén. Ahí está clarito, ¿no? Ahí podemos ver nosotros, por ejemplo, 2 grupos. Judío, un primer grupo, griego, representando también, por supuesto, al mundo, a las naciones, ¿no? Y de los 2 haciendo un solo cuerpo, que es la iglesia. Ahí vemos los 3 grupos. Los judíos, luego los griegos, representando al mundo, y por supuesto, uniendo de los 2, tanto del gentil como del judío, y haciendo un tercer grupo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, hermana querida. Así es, mi hermana. ¿Quiere abrir tu micrófono, hermana querida? Me hace descansar la garganta. Hace un comentario, por favor, si es tan amable. Bueno, voy a intentarlo. No escuché mucho la clase porque se me cayó el internet. Ay, Señor. Por un buen rato. Sí, nos dimos cuenta. Y ahí aprovechó sin ahí para escaparse, que no. Sí, aquí está todavía sentada en la máquina.
Mira, ve que Sol enguda, ¿no? Uy, sí, horrible. Sí, mi hermanita. Bueno, no sé qué podría agregar, hermano, pero sí sé que estudiar teología Para, para sistemática que... es uno de los estudios más dame un importantes, ya segundo. que se acerca, ¿verdad?, Ahí está. a la doctrina, ¿verdad?, la doctrina de la Biblia y su revelación, inspiración, ¿verdad?, iluminación, son muy importantes para el creyente, ya que nos ayuda a no desviarnos, a no tergiversar la palabra de Dios, porque la Biblia para el creyente, ¿verdad?, debe ser el libro más importante, ya que nos guía, nos fortalece, nos hace crecer en la fe, y todo creyente debe ser instruido, ¿verdad?, bajo este libro. O sea, el conocimiento depende de la Biblia, porque como ya anteriormente lo hemos estudiado, no es tanto el conocimiento, sino también el saber, pues, el saber de cómo aplicar las 3 reglas, como usted lo ha dicho, y tener mucha humildad para poder tener una buena explicación de la palabra. Bueno, no sé qué más podría decir. Se fue la hermana Carolina. Gracias, mi hermana querida. Sí, sí, se despidió y se fue. Perfecto, hermano. No, está bien. Hola, mi hermanita querida. Hola, mi hermana querida. Sí, mi hermana querida, todo lo que dijiste es correcto en cuanto más o menos lo que estamos viendo un poquito acá, ¿viste? Habíamos visto también nosotros, o sea, ya avanzando un poco de todo esto, vimos nosotros que hay diferentes teorías en cuanto a la inspiración o cómo interpretar las Sagradas Escrituras, ¿te acordás? Y vimos nosotros también ahí, por supuesto, cómo es que en esas diferentes teorías que tenían ellos para interpretar, existían muchos errores que lamentablemente lo están practicando en estos tiempos, ¿no? Y por eso es que por causa de no tener una correcta interpretación de la Biblia, se cometen todos los, bueno, prácticamente incluso hasta herejías comienzan a enseñar a algunas personas. ¿Mm? Pero eso estaba sustentado en algo que también vimos un poquito acá nosotros, y era justamente en un corazón rebelde, un corazón anárquico que no quiere aceptar la simplicidad de la palabra escrita del Señor. Texto bíblico, ¿te acordás? Como por ejemplo, donde habla de que Dios, o el Espíritu Santo, por supuesto, también que es Dios, prohíbe, por ejemplo, que que la mujer ejerza dominio sobre el varón en cuanto a lo que es la enseñanza dentro de una congregación, ¿no? Y luego, por supuesto, vemos los requisitos que Dios dice que debe ser un pastor, haciendo una aclaración. Lógicamente que comprendemos nosotros, a través de ese estudio, una simple lectura bíblica, de que Dios ha dejado, en este caso, prohibido, vamos a decir así, o vetado, si querés llamar, lo que es las enseñanzas, o perdón, el oficio de pastora para la mujer. Puede hacer de todo, pero justo eso Dios dijo, esto no lo va a hacer. Porque incluso la palabra de Dios muestra ahí los requisitos y habla justamente que son dados para un varón, el oficio. Pero la mujer, no voy a decir todo, no voy a decir que son todas porque no es así, pero hay un grupo de mujeres que se han puesto rebelde con todo esto y han buscado la mil y una forma para torcer el texto bíblico y decir, por ejemplo, no, es que eso es algo cultural, eso es algo machista. Han llamado incluso hasta al apóstol Pablo machista, hablando de manera ignorante porque el apóstol Pablo no es quien realmente inspiró todo eso, sino que todo eso fue inspirado por el Espíritu Santo. En realidad, ¿quién están llamando machista? Al Espíritu Santo. Y todo eso es justamente ¿por qué? Porque no tienen la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y nosotros cuando vemos eso, vemos que existen diversas teorías, ¿no es cierto?, de la inspiración.
Y todos los intérpretes de la Biblia siguen algunas de las tales teorías. La perspectiva de la inspiración aceptada por el comentarista, en este caso que estamos estudiando, y la que aceptamos nosotros también, es el fundamento sobre el cual vamos a nosotros a estudiar todas las interpretaciones de la Biblia. Y por este motivo es preciso, hermano querido, que tenemos que prestar cuidadosamente atención para saber realmente que la verdadera perspectiva o inspiración es justamente la plenaria y la verbal. La teoría de la inspiración, que es justamente lo que ya también hemos analizado con el tiempo y hemos estudiado, ¿no? Déjame que vuelque ahí el celular un poquito para que continuemos un poquito más con esta lectura, ¿sí? Bien, veamos un poquito. ¿Qué era la inspiración plenaria o verbal y plenaria? ¿No? Déjame quedar el cuadrito acá, un poquitito así, para que puedan leer bien después ustedes en su casa, ¿sí? Un poquito más. A ver, un segundito. Ahí está, abriéndose bien. Ok. Bien, ¿qué decimos acá? Dentro de la teología sistemática, la inspiración plenaria y verbal es la doctrina que sostiene que la Biblia es en su totalidad y en cada una de sus partes la palabra de Dios escrita. No es solo un libro que contiene la verdad, sino que es la verdad divina comunicada a través de instrumento humano. ¿Y por qué tenemos que aseverar esto que parece algo que es lógico? Porque las otras teorías que vamos a ver enseguidita rápidamente hablan justamente de qué, de que no, que hay parte de la Biblia que son inspiradas y hay parte de la Biblia que no han sido inspiradas. Hay parte de la Biblia que son palabra de Dios y hay parte de la Biblia que no son palabra de Dios. Le están buscando siempre cómo ellos tratar de armar su propia doctrina, ¿no? Entonces, para nosotros, lo que llamamos la Biblia, usamos como una regla de interpretación la inspiración verbal y plenaria. ¿Qué dice este escrito? En la historia de la Iglesia, la visión ortodoxa de la inspiración ha sido descrita como verbal y plenaria. Por inspiración verbal se quiere significar que el Espíritu de Dios fue quien guió la elección de las palabras usadas en los escritos originales. Sin embargo, la Escritura indica que está la factura humana. ¿Se acuerdan qué era la factura humana? Esto también era muy interesante estudiar lo que era la factura humana, ¿no? Era justamente qué cosa, la intervención, no interpretación, la intervención del hombre dentro de lo que sería la composición o la manufacturación de las Sagradas Escrituras. El hombre tuvo una gran intervención, podríamos decir que de alguna forma estuvo como cooperando en ese sentido para lo que es la palabra escrita del Señor. Mientras que toda la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, el hombre tuvo que escribir, el hombre tuvo que fabricar el estilete, que era como la lapicera, fabricar las hojas, fabricar el cuero. El hombre tuvo que predicar, enseñar, o sea, Dios se valió justamente de estos hombres, ¿no? A pesar de sus errores, a pesar de sus pecados y de todas sus fallas, Dios se valió de estos hombres escogidos por Él para justamente poder, transmitir de una forma la palabra escrita de Dios a la humanidad, ¿no? ¿Qué es esto de la factura humana? Bueno, es el elemento humano o la concurrencia humana. Se refiere a la participación real, activa y personal de los escritores bíblicos en el proceso de la redacción de las escrituras. Por ese motivo es que también se acuerdan que vimos nosotros un tiempo atrás los textos espurios, ¿no? Donde hay divergencias y todos estos errores que lamentablemente a veces han sido
puesto a propósito, ¿no? Por algún interés teológico quizás, un interés doctrinal, pero pusieron ahí. Pero a pesar de eso, Dios también utilizó todos esos errores humanos de la factura humana y por supuesto nosotros a través de los estudios y análisis nos damos cuenta que a pesar que están esos textos espurios y esa divergencia, a nosotros no nos afecta la fe. Al contrario, nos fortalece. Pero a aquellas personas que le están buscando el error a la Biblia, para ellos sí fue de tropiezo esos textos espurios, esas divergencias que se encuentran dentro de los sagrados libros, ¿sí? Eso también es parte de lo que es la factura humana, ¿sí? Porque hubo intervención humana. La factura humana es evidente en el texto bíblico a través de varios elementos que la teología sistemática estudia. Por ejemplo, el estilo literario, el estilo poético, el estilo culto que tenía Isaías, distintos estilos sencillos también que hay, directo, como el pescador Juan, Pedro, y utilizó sus habilidades, literaturas naturales. O sea, todo eso es la factura humana. Dios se valió de estos seres humanos a pesar de su debilidad, a pesar quizás de que no tengan gran conocimiento. Dios utilizó todo este tema de factura humana, ¿sí? ¿Qué más podemos avanzar? A ver, avancemos un poquito más, ¿Qué vemos acá? Bueno, acá vemos algo que es la seguridad de la inspiración que se aplica, por supuesto, a los escritos originales solamente y no a las copias, traducciones o anotaciones. ¿Qué quería decir esto? Bueno, sencillamente que nosotros cuando hablamos de textos que son inerrantes, hablamos justamente de los originales, porque sabemos que los originales actualmente no están. Hay copia de copia de copia de copia, ¿sí? Pero también aseguramos nosotros que esas copias, por causa de todos los estudios que se hacen acá, grandes eruditos hicieron todo este análisis durante muchos años y se llega a la conclusión, por supuesto, que la Biblia que tenemos es tal cual como están en los textos originales, con algunas ¿cómo se diría? Bueno, con algunos detalles, ¿no? Que no afecta la doctrina fundamental. Otra teoría, y esto ya por supuesto comenzamos a analizar las teorías las cuales no quieren aplicar lo que es la inspiración verbal y plenaria. Es la teoría mecánica o del dictado. La teoría mecánica o del dictado. Esta dice que está en contraste con la verdadera doctrina de la inspiración que permitió a los autores humanos con su personalidad redactar los escritos bajo la dirección de Dios. Algunos han sostenido que Dios realmente dictó las escrituras y que los escritores de la Biblia actuaron solo como taquígrafos. O sea, lo que quiere decir una palabra es que los escritores de la Biblia eran simplemente como robocitos, eran autómatas, simplemente quedaban ahí y como que entraban quizá en un trance y escribían solamente sin aplicar su propia personalidad, su propio estilo literario, ya sean cultos, ya sean del campo. No, simplemente escribieron. Si eso fuese así, entonces nosotros no tendríamos dentro de la escritura tanta diversidad de manera de enseñar o de escribir la Biblia, porque hay diferentes tipos de estilos, como estamos diciendo, un estilo culto, elevado, contra otro, por ejemplo, muy sencillo, muy práctico, como por ejemplo tenemos la epístola o las cartas de Juan, donde vemos nosotros una teología bastante práctica y sencilla, pero no deja de ser palabra escrita de Dios. Eso demuestra justamente que la teoría mecánica o del dictado no es la correcta, ¿no? Otra también teoría que vimos ya nosotros es la teoría del concepto. Esta era ya un poquito más complicadita de entender, pero a ver, voy a ver si encuentro acá algo como para tener, déjeme que abra esto. Ajá, ok.
Bueno, esto dice así, ¿no? El surgimiento en el siglo XIX, el liberalismo teológico, la teoría del concepto, nació de la necesidad de los teólogos de adaptarse a la ilustración. Figura como Friedrich Schleiermacher, considerado el padre de la teología liberal, argumentaron que la religión no se basa en dogma o palabra escrita, sino en el sentimiento y la experiencia. Acá comenzamos nosotros a ver cómo ya el humanismo comienza a querer a reemplazar lo que es la palabra escrita de Dios, ¿no? Basándose más en los sentimientos y en la experiencia. Ellos dicen esto: la Biblia como cáscara. Se empezó a enseñar que la Biblia era solo el registro de la experiencia religiosa de los hombres antiguos, pero no la palabra de Dios. Por tanto, el concepto de Dios evolucionaba a medida que la humanidad progresaba. Claro que sí. ¿Qué más? Ataque a lo sobrenatural, dice así. Al decir que solo el concepto es inspirado, los teólogos liberales pudieron descartar los milagros como el nacimiento virginal o la resurrección física, tratándolos como formas del lenguaje y no como una realidad, sino como una forma de lenguaje. O sea, como algo alegórico, como algo místico, como una historia más, nada más, de la época, para expresar la grandeza de Jesús, sin ser hechos reales. Denominaciones que practican la teoría del concepto, ¿sí? Todo esto ya hemos visto, vamos a avanzar porque si no, no vamos a llegar a lo que yo quiero que lleguemos. A ver, un segundito que cierro esto. Es una tristeza, ahí vamos. ¿Qué más vimos nosotros? La inspiración parcial también. Esto hablaba justamente que no toda la Biblia fue inspirada, sino parte de la Biblia, ya saben ustedes. Después teníamos nosotros la opinión neortodoxa de la inspiración, eso otra teología también que hemos visto nosotros, otra teoría. Y había una que se me está escapando, a ver, ¿dónde está la que se me está escapando? Sí, esta es. Esta es la que quería ver yo. La inspiración parcial. No, esta no, mi hermano. Bueno, la verdad que la perdí. Acá está. Acá está. Déjenme que la encuentre ahí un segundito, que abra acá. Bien, ¿qué estamos por ver acá entonces un poquitito nosotros? Vamos a ver lo que dice acá lo siguiente, esta teoría neortodoxa, ¿no? Que es otra forma también de, en teoría, interpretar la Biblia. Ellos dicen que la Biblia se convierte en un canal de la revelación divina, de forma muy parecida al concepto de que una bella flor o un encantador crepúsculo suministra el concepto de que Dios es el creador. Es bastante complicadito decir que la Biblia simplemente es un canal. Esta corriente dice, la Biblia no es considerada la revelación en sí misma, en un sentido estático o de dictado literal, sino que se convierte en la palabra de Dios a través de un evento dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente algunos escogidos, algunos iluminados, pueden comprender la Biblia. Y cuando estos iluminados comienzan a interpretar la Biblia, entonces ahí se convierte recién en palabra de Dios. Antes no. Por lo tanto, si viene quizás una personita nueva en la fe y lee, bueno, mientras él lea la Biblia está todo bien, pero cuando quiera predicar, dice, no, eso no es inspiración divina. La inspiración la tengo yo. Eso es tremendo, ¿no? Se convierte en la palabra de Dios a través de un evento dinámico. Dice así, ¿no? La distinción entre el texto y la palabra. Para la neortodoxia existe una diferencia crucial entre el libro físico y las palabras humanas y la palabra de Dios. La Biblia es un testimonio humano de la revelación
y no la revelación absoluta. La Biblia, como recipiente, dice que el texto es el registro de cómo Dios se reveló a profetas y apóstoles en el pasado. Al ser escrito por hombre, el texto puede contener errores históricos o científicos, pero esto no invalida su propósito espiritual. Ponen muchos pero, ¿no? Muchos para. Bueno, yo voy a dejar por acá, mi hermano querido, porque eso fue lo último que vimos. Es una pena realmente que, bueno, no han estado los hermanos, diferentes causas, motivo, no han podido estar con nosotros, ¿no? Pero bueno, lo que hemos estado acá, que en este caso mi hermana Judimar, gracias mi hermanita querida, de verdad, muchas gracias por tu apoyo, por todo esto. ¿Quieres decir algo, mi hermana, antes que cierre el live, mi hermanita querida? Te escucho. Bueno, sí, hermanos, como hemos estudiado ya un largo tiempo, ¿verdad? La teología sistemática, hemos aprendido mucho, ¿verdad? Y la inspiración que más, la teoría, pues, que más abrazamos es la de la inspiración, ¿verdad? Que es la verbal y la plenaria, ya que Dios utilizó, ¿verdad? Vamos a decir que las opiniones, los temores de estos hombres,